Hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso trabajaremos sobre investigación en la simulación clínica, sobre dos aspectos que tienen que ver con la investigación en simulación clínica. La primera tiene que ver con un texto de Serrano Pérez y otros, que es la importancia de la investigación en simulación clínica para la acreditación de un programa de simulación. Es decir, en este primer aspecto lo que trabajaremos es la importancia de la investigación en simulación clínica para lo que es la acreditación de los programas de simulación. Uno de los grandes retos de la simulación en la educación médica ha sido la generación de evidencia que demuestre su efectividad en incrementar el conocimiento. Es decir, si la simulación cada vez se utiliza más como herramienta o como modo o como método para incrementar el conocimiento, uno de los grandes retos precisamente relacionado con ello es la generación de evidencia que demuestre su efectividad. Se debe seguir trabajando en la generación de aquella evidencia que precisamente demuestre la efectividad de esta herramienta para incrementar el conocimiento. Para lograr esta propuesta, este objetivo, para lograr generar esa evidencia, es esencial la sistematización de la investigación con el objetivo de fortalecer y fundamentar su utilización. Y por ello debe considerarse la validez ecológica, es decir, las propiedades del entorno de la investigación en simulación. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que la simulación es cada vez más utilizada como una herramienta en lo que es la educación médica, una propuesta que permite incrementar el conocimiento o que a priori permitiría incrementar el conocimiento. Precisamente de lo que estamos hablando acá es de la generación de la evidencia que demuestre esta efectividad en incrementar el conocimiento. Por eso es esencial la sistematización de las investigaciones, con el objetivo de fortalecer y fundamentar la utilización de esta herramienta. Dentro de las metodologías de investigación posible, vamos a hacer hincapié en dos enfoques distintos que pueden ser los que se utilicen para la investigación. El primero refiere al enfoque positivista y el post-positivista. ¿Qué hace a este enfoque o con qué tiene que ver este enfoque? Este enfoque es aquel que aborda la realidad y el conocimiento a partir de términos que buscan ser objetivos. Se cree o se parte de la idea de una objetividad y que se permite o se puede abordar la realidad y el conocimiento a partir de estos términos objetivos. El enfoque positivista tiene que ver con el método científico tradicional y con la metodología cuantitativa, es decir, aquella que busca ponderar a través de datos estadísticos, de números, de medias, de porcentajes. ¿Por qué? Porque se supone que la metodología cuantitativa, es decir, aquella que apunta a la cantidad, que busca establecer parámetros numéricos, vuelvo a repetir, en términos de porcentajes, por ejemplo, de promedios, tiene que ver con términos objetivos. Transformar en números permite establecer cierta objetividad del conocimiento. Por el otro lado, el enfoque constructivista piensa la realidad y el conocimiento como constructos mentales generados, casualmente, por la mente humana. Es decir, no hay una realidad separada y escindida de la mente humana. En realidad, a partir del enfoque constructivista, lo que nosotros hacemos es construir mentalmente realidad. O mejor dicho, la realidad en la cual nosotros vivimos es en realidad nuestra narración de lo que es. Y nuestra narración de lo que es tiene que ver con constructos mentales. Hay una realidad, podríamos decir, más allá, tal vez, de la mente humana.
pero la mente humana es la que decodifica esa realidad. Es, digamos, un intermediario inevitable. Con lo cual, aquello que es percibido como realidad o conocimiento, en definitiva, es aquella narración que tenemos de lo real. Por eso dice que la realidad y el conocimiento son vistos como constructos mentales generados por la mente humana. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite entender y estudiar los fenómenos sociales, es decir, a este sujeto activo, constructor de conocimiento y de realidad en sus particularidades. ¿Qué es lo que se juega en este constructor de conocimiento y de realidad? Dentro de procesos como el educativo, y el educativo precisamente es dentro del cual se encuentran las actividades de simulación. Es decir, si por un lado el enfoque positivista y postpositivista nos ponen ante el presupuesto de una realidad y un conocimiento a partir de términos objetivos, siendo por eso el método científico tradicional y la metodología cuantitativa sus expresiones clásicas, el enfoque constructivista nos propone pensar a ese sujeto generador de realidad y de conocimiento. Y en eso permite entender y estudiar los fenómenos sociales como el proceso educativo, dentro del cual se encuentran precisamente las actividades de simulación. Es decir, permite entender más a este sujeto activo de la construcción, a este sujeto que es el que genera esa realidad, ese conocimiento. Los dos enfoques tienen muchísimos años de tradición y tienen logros importantes, con lo cual no estamos ponderando uno sobre otro. Estamos diciendo que hay dos enfoques posibles y cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus logros a partir de un cierto enfoque. El enfoque es la manera de pensar en definitiva qué es lo real, si hay una realidad que es independiente del humano, si es ponderable o entendible a partir de una metodología cuantitativa o no, la utilización del método científico tradicional o no. Cuando hablamos de enfoque o perspectivas, pensemos en eso, en una direccionalidad de la mirada. Como toda direccionalidad, enfoca en algo. Cuando uno enfoca en algo, encontrará mayor nivel de detalle, le permitirá entender mejor aquello que enfoca, pero hay otros aspectos que quedarán por fuera. Los enfoques que recién mencionábamos no tienen que ver con establecer una jerarquía donde uno es mejor que otro, sino establecer que cada uno de ellos apunta o potencia un aspecto de lo conocible a partir de sus a priori. Cuando se requiere de ambos enfoques para estudiar un fenómeno, estamos ante un enfoque mixto. Esto en general es recomendable, nos permite una perspectiva más amplia de las cosas, que es tomar ambos enfoques, utilizar aquellas herramientas que cada uno de los enfoques nos brinda y que permite iluminar o dar datos sobre ciertos aspectos. No se trata necesariamente de utilizar solamente uno de los enfoques y prescindir del otro, sino también existe, y muchas veces consideramos que es recomendable, lo que se llama el enfoque mixto. ¿Por qué? Porque permite estudiar de manera objetiva los fenómenos, pero sin dejar de lado el aspecto social entrelazado con los fenómenos educativos. Es decir, podremos tener una mirada más objetiva de los fenómenos en sí, pero también podremos observar el aspecto social entrelazado con los fenómenos educativos. Y es importante considerar la narración que se tiene de las cosas. Es una herramienta importante. Entonces, cuando estamos hablando de un enfoque mixto, estamos hablando de un enfoque que apunte tanto a los datos más objetivos de los fenómenos como a los aspectos sociales ligados a ellos. Vamos ahora con lo que es la investigación y acreditación. ¿Qué es acreditar? Acreditar es probar la certeza o realidad de algo. Significa
que la acreditación tiene que ver con la probatoria de la realidad de algo, la certeza de que eso es así. Por eso la investigación basada en simulación tiene una importancia muy relevante en lo que se llaman los procesos de acreditación, es decir, aquellos procesos que permitan dar certeza o probar la realidad de algo. Por eso las entidades acreditadoras solicitan evidencia de los procesos de acreditación, es decir, las entidades acreditadoras lo que van a prestar atención, en lo que se van a fijar, es en la evidencia que permita esos procesos de acreditación, esa certeza de que esa es la realidad, esa prueba de la realidad. Y van a tener muy en cuenta para ello cómo se selecciona el tema de investigación, la elección, la evaluación, la revisión de protocolos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque todo proceso de construcción de datos que avalen implican una metodología rigurosa. Una metodología rigurosa que debe ser a priori, es una de las condiciones de la ciencia esta. Es si se constituyen o se construyen los saberes o los datos que prueben algo, bajo qué metodología es que se han construido. Recordemos también, de paso, que la palabra metodología o método deviene o proviene del concepto de camino etimológicamente, es decir, mediante qué camino se consiguió esa información. ¿Por qué? Porque los modos de conseguir la evidencia permiten probar que esa evidencia es más allá del deseo del investigador, que no existe un sesgo de deseo en la construcción de esa evidencia que distorsione la calidad de la misma. Todo investigador, por supuesto, está interesado en demostrar que aquello que hipotetiza o supone es real. Con lo cual, consciente o inconscientemente, puede haber lo que se llama un sesgo de interpretación o un sesgo en cómo se consigue la evidencia que puede interferir en la calidad de la misma. Es decir, construir caminos que demuestren lo que a priori creo. Por eso es que las entidades acreditadoras toman tan en cuenta esta metodología, cómo se logró esa información, a través de qué camino, cómo se selecciona el tema, cómo se elige, cómo se evalúa, cómo se revisan los protocolos, buscando una metodología o buscando atestiguar una metodología que permita determinar que esa evidencia es real y es de calidad. ¿Por qué? Porque es la evidencia que permite acreditar, dar testimonio o prueba de esa realidad a partir precisamente de esos datos. Dentro de las principales evidencias solicitadas durante la acreditación se incluye la demostración de los resultados de las investigaciones, tales como presentación en congresos o publicaciones. Es decir, que las principales evidencias solicitadas incluyen la demostración de esos resultados en los que la investigación se basa para afirmar algo. Si una investigación produce resultados, bueno, dentro de las principales evidencias se verá cómo se incluye esta demostración de los resultados de la investigación y presentaciones en congresos o publicaciones que dan crédito a esa evidencia que permite precisamente dar realidad, prueba de realidad a aquello que se postula. Precisamente relacionado con esto que acabamos de mencionar, es que vamos a ver un segundo texto de Nazar, Bloch y otros, que es cómo diseñar y escribir un protocolo de investigación basado en simulación. Repasemos entonces brevemente. Estamos hablando que la investigación en simulación es importante
en tanto es el proceso que va a permitir construir evidencia de la eficacia y eficiencia de la simulación como método de enseñanza, es aquello que va a permitir acreditar estas ventajas, probar esta realidad a partir de la evidencia registrada en esas investigaciones y que, bueno, esa información, esas evidencias deben ser construidas y sistematizadas. Y sobre eso vamos a pensar en cuando hablemos de cómo diseñar y escribir un protocolo de investigación basado en simulación, que es el segundo aspecto que tomaremos hoy en esto que tiene que ver con la investigación en simulación como aquella que nos permita dar evidencia de su eficacia, de su capacidad, de aquello que se produce a partir de la simulación como herramienta formativa. Para poder realizar trabajos de investigación de calidad, resultarán fundamentales algunas cosas. La primera va a tener que ver con plantear preguntas de investigación apropiadas. Muchas veces se vive tan pendiente de la obtención de la respuesta que se olvida que las respuestas adecuadas siempre dependerán de que se formulen las preguntas adecuadas. La pregunta es la que dirige todo el conjunto de acciones que nos llevarán a la respuesta. Por lo tanto, plantear preguntas de investigación apropiadas serán condición fundamental para encontrar las respuestas apropiadas. La información que necesitamos. No se puede prescindir de preguntas de investigación apropiadas si uno busca evidencias o respuestas que sean aquellas apropiadas al objetivo o al motivo de la investigación. Este plantear preguntas de investigación apropiadas siempre va a ser el corazón de cualquier investigación, porque la pregunta es la que dirige todo el conjunto de acciones destinadas a obtener la respuesta. ¿Pero la respuesta de qué? De la pregunta de investigación. Con lo cual, siempre tenemos que revisar y estar absolutamente seguros de la validez de la pregunta, de cómo está realizada, de que sea apropiada, de que sea clara, para comenzar ahí sí los procesos de investigación. A partir de una pregunta, vuelvo a repetir, motor de la investigación apropiada, sí pensaremos en los diseños de investigación pertinentes. Los diseños de investigación pertinentes en función de conseguir los datos o respuestas a esas preguntas de investigación que habíamos mencionado deben ser las apropiadas. Plantear las preguntas de investigación apropiadas, el diseño de la investigación pertinente, la realización obviamente de la investigación, nos llevará a la consecución de respuestas de evidencia que se deberá plasmar a través de una publicación. Es decir, en una investigación es fundamental poder plasmar los diferentes resultados obtenidos a través de una publicación de la misma. ¿Por qué? Porque publicar es una forma efectiva de comunicar conocimiento y avanzar en la carrera académica. La ciencia, si por una razón ha avanzado, es por su capacidad de ser transmisible. La ciencia es una gigantesca carrera de postas donde nadie empieza de cero, sino que empieza a partir de lo que otros han construido. Cada evidencia rescatada, cada conocimiento construido, pasa a ser parte del acervo de todos a partir, casualmente, de poder socializarlo. Socializarlo en este caso a partir de una publicación. ¿Por qué? Porque a partir de ser publicado es que este conocimiento pasa a ser conocimiento transmitido y permite por ello avanzar en la carrera académica.
el acto de publicar la investigación es aquel acto que permite compartir lo construido, lo aprendido, la evidencia obtenida a partir de esa investigación. Es un momento esencial, es el momento donde lo obtenido pasa a ser parte del acervo. Por eso la publicación de todo aquello que se obtenga como resultado de una investigación es central. La investigación en sí es valiosa. Poder compartir los logros de esa investigación es súper importante en esta construcción. Hay distintos tipos de estudio. Generalmente la investigación basada en simulación, que llamaremos IBC, se puede dividir en dos tipos de estudio. El primero va a tener que ver con algo que venimos nombrando recurrentemente, que es los estudios que evalúan la efectividad de la simulación como metodología de enseñanza y aprendizaje. Es decir, nosotros venimos diciendo la importancia de construir evidencia de la efectividad de la simulación como metodología de enseñanza y aprendizaje. Y ese va a ser el núcleo. La investigación lo que va a buscar, lo que va a procurar, lo que va a intentar es dar cuenta de la efectividad de la simulación como metodología de enseñanza y aprendizaje. Encontrar esa evidencia que permita acreditar la efectividad de la simulación como metodología de enseñanza y aprendizaje. Y esto es algo que venimos nombrando recurrentemente. Pero, por otro lado, también es importante considerar otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? La de los estudios que usan la simulación como metodología de investigación, como camino de investigación, como forma de investigar. Es decir, acá el objeto no es en sí la metodología, no es un planteamiento sobre la efectividad de la metodología como fin último de la eh, evidencia que estamos buscando, sino que es que la simulación es el modo en el que investigaremos distintas cuestiones. Es decir, que la simulación en este caso sería un medio ambiente en el cual se desarrolla una investigación. Entonces, los tipos de estudios tendrán que ver aquel que toma como objeto mismo al cual se dirige la investigación la metodología de enseñanza y aprendizaje de la simulación, es decir, aquella que procure evaluar su efectividad, que procure echar luz sobre aquellos fenómenos que se producen en el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de la simulación. Por otro lado, el otro, que hemos mencionado menos, alude a la simulación como metodología, como camino de investigar, como un medio ambiente en el cual se va a desarrollar una investigación. Cualquiera de los dos toma de una forma diferente, pero ambos toman a la simulación y la establecen relaciones entre simulación e investigación, ya sea que la investigación tiene como objeto reflexionar sobre esta metodología de enseñanza-aprendizaje o que se utilice como forma de poder investigar. Vamos a ver ahora algunas de las recomendaciones para diseñar un protocolo de investigación basado en simulación clínica. Lo primero alude a un aspecto que ya habíamos mencionado anteriormente, que es el de la pregunta de investigación. Si ya habíamos hablado de la necesidad de la pertinencia de la pregunta de la investigación, ahora vamos a seguir avanzando en ciertas recomendaciones a considerar cuando se construye esta pregunta de investigación. Y la primera alude a que la pregunta de investigación debe ser factible de realizar en cuanto al alcance, experticia, recursos y reclutamiento necesario. ¿Qué significa? Toda pregunta de investigación debe ser factible de ser realizada. Una pregunta de investigación que para ser respondida implique recursos de los que no disponemos está condenada, en ese sentido, por lo menos para nosotros, al fracaso. Entonces, cuando uno establece la pregunta de investigación, tiene que preguntarse, ¿puedo abordar
con los recursos y con la experticia que tengo, esta pregunta de investigación es factible de ser abordada, es factible de realizar la investigación para encontrar la evidencia o la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Hay factibilidad? ¿Se puede? Bueno, este es el primer aspecto a considerar en relación a la pregunta de investigación. El segundo es que la pregunta de investigación tiene que ser motivante. Es decir, la pregunta de investigación implica el diseño de una investigación y la realización de una investigación, veíamos recién. El diseño y la realización de esa investigación implican una motivación en la que deberá considerarse si la pregunta de investigación es atractiva y novedosa. Estos dos aspectos, la novedad en esta pregunta de investigación, aquello que emerge como nuevo, como diferente, y la atracción de esta pregunta de investigación van a ser importantes porque generan la razón o la motivación para desarrollar la investigación. Así que estos son aspectos a considerar cuando pensamos la pregunta de investigación. Cuando vamos a la justificación, debemos que recordar que la justificación debe plasmar en el artículo la razón o el por qué se realizó la investigación, desde un punto de vista científico, económico y ético. La justificación, seguramente ya lo saben, tiene que ver con dar cuenta de por qué es importante realizar una investigación. Lo que uno justifica es la importancia, la necesariedad, lo que aporta una investigación. Por eso, aquí alude a el por qué se realizó desde un punto de vista científico, económico y ético, tomando o considerando estos ejes posibles como aquellos que dan razón a la realización de la investigación. También esta justificación implica una revisión de la literatura publicada al respecto, incluyendo la literatura gris y los ensayos en desarrollo. Es decir, en la justificación uno revisa toda aquella literatura publicada al respecto. Como dice acá, incluyendo la literatura gris y los ensayos en desarrollo. La justificación debe considerar también lo que se está elaborando, lo que se elaboró al respecto. En cuanto a los desenlaces, estos deben ser relevantes, medibles y que tengan una asociación plausible con la intervención. Estos desenlaces a los que referimos pueden ser desenlaces medidos a través del simulador. Casualmente hablábamos el simulador como parte de las herramientas para una investigación, pautas observacionales y desenlaces clínicos. Estos desenlaces tienen que ser, como mencionábamos, relevantes, deben tener su importancia, tienen que ser medibles, tienen que poder medirse para que se construyan o podamos compararlos o nos permita establecer ciertas conclusiones. Y el diseño, en cuanto al diseño del protocolo de investigación basado en simulación clínica, se debe decidir si será observacional, en el caso de observacional, si será descriptiva o analítica, o experimental. Y también es importante mencionar a los estudios cuasi experimentales, ya que son un diseño muy común en lo que hace a la simulación. Si recién aludíamos a un protocolo de cómo diseñar recomendaciones para diseñar un protocolo de investigación basado en la simulación clínica, ahora vamos a la construcción de aquello que debería derivar de esa investigación. Es decir, las recomendaciones para escribir un artículo científico basado en esa investigación. Y lo primero que tenemos que decir es que el artículo científico de simulación tiene una estructura clásica. Una estructura clásica significa que no difiere demasiado
de otras construcciones de artículos científicos. En general, la manera de construir este artículo es muy similar a la de otras investigaciones. ¿Y que va a incluir ciertos aspectos? El primero es el título. El título de este artículo debe ser o debe cumplir con una serie de requisitos. El primero es ser informativo. Reflejar, informar sobre el tema principal del estudio. Tiene que ser atractivo, llamar la atención ese título y ser construido con la menor cantidad de palabras posible. La capacidad del título de informarnos y de atraernos debe ser realizada con la menor cantidad de palabras posibles. La construcción que utiliza excesiva cantidad de palabras, un título demasiado largo, tiende a diluir el efecto e incluso a producir confusión porque es demasiada información. Entonces un título tiene que ser concreto, pero a la vez informativo y atractivo. Estos serían los requisitos deseables en el título del artículo. Después de ello estará el resumen o abstract, donde se deben exponer las ideas y los resultados esenciales de la investigación. El resumen o abstract debe ser preciso, conciso y entenderse por sí solo. ¿Qué significa entenderse por sí solo? Alguien con la sola lectura de resumen o del abstract tendría que entender aquello que se desarrolla ahí sin necesidad de recurrir a ninguno de los otros elementos del artículo. Tiene que ser autosuficiente. Y, como decíamos antes, preciso y conciso. ¿Para qué? Para que en ese resumen realmente se vean expuestas las ideas y los resultados esenciales. Uno realmente tenga acceso al núcleo de la investigación reflejada en el artículo. Y después están, en esta parte, las palabras claves. Las palabras claves más o menos hay que considerar entre 3 a 10. ¿Y qué es lo que permiten las palabras claves? Permiten clasificar el artículo en las bases de datos electrónicos o de la búsqueda online. Estas palabras claves nos permiten o facilitan su clasificación y poder acceder a esta fuente de información a partir de eso. Es como que las palabras clave nos indican aspectos precisamente esenciales en los que aparecen considerados dentro del artículo y que, bueno, permiten, como decíamos, su clasificación o la búsqueda online. Una vez que dimos cuenta de estos aspectos introductorios, título, abstract y palabras claves, entraremos sí en lo que se llama el texto principal. Dentro del texto principal también podemos ver una estructura secuencial, distintos momentos dentro de lo que es la construcción del texto principal. El primero de estos es la introducción. ¿Qué buscamos en la introducción? Dar cuenta de la respuesta a la posible pregunta de ¿por qué se ha hecho este trabajo? Esta respuesta debe incluir una muy breve reseña de lo que se sabe actualmente. Es decir, en la introducción, lo que nosotros damos cuenta es de por qué se ha hecho este trabajo, incluyendo en este por qué se ha hecho aquello que se sabe actualmente. A partir de ahí se presentan material y métodos, ya que de acuerdo a ello será juzgada la validez interna y externa de esta investigación. En material y métodos vamos a incluir, por ejemplo, la población, materiales, protocolo de intervención y cómo se realizaron las mediciones. Es decir,
Si en la introducción decimos o intentamos responder por qué se hizo este trabajo, incluyendo lo que se sabe actualmente, acá lo que daremos cuenta es de los materiales y métodos utilizados en esta investigación. Y, posteriormente, los resultados que se obtuvieron, que cumplen dos funciones. Primero, revelar los resultados de las experiencias descritas en el material y métodos y entregar las pruebas que apoyan los resultados entregados. Es decir, debemos dar cuenta de los resultados y las pruebas que apoyan esos resultados, o sea, que dan cuenta de que esos han sido los resultados. Entonces, como decimos en el texto principal, tendremos que introducir de a por qué se hizo este trabajo, con qué materiales y métodos, qué resultados se han obtenido. Posteriormente a ese desarrollo que nos permite presentar por qué lo hicimos, cómo lo hicimos, qué resultados obtuvimos, entraremos en lo que se llama la discusión. La discusión es la discusión entre lo que aquí obtuvimos con lo ya sabido. Cuando se habla de discusión, podríamos decir también diálogo. El diálogo entre qué es? Entre lo que aporta esta investigación, como saberes, como datos, y aquello que ya se sabía previamente. Permite constatar aquello resultante de la investigación con lo que se conocía. Por eso, ahí se deben comentar los resultados más relevantes del estudio, resaltando los aspectos nuevos e importantes obtenidos. Precisamente, aquello que es novedoso o aquello que es importante, considerando nexo entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, es decir, la relación objetivos-resultados, si hay nexo entre aquello que nos planteamos como objetivo y los resultados obtenidos, ya que en realidad los resultados obtenidos tendrían que ser aquellos que tienen que ver con los objetivos planteados, la correlación de los hallazgos del estudio con la evidencia ya existente, es decir, cómo se correlacionan los hallazgos del estudio con la evidencia ya existente, con aquello que ya existe. Y también acá, en la discusión, es importante intentar identificar errores metodológicos y los resultados anómalos, dándole la explicación más coherente posible. En la discusión pondremos a jugar estos resultados con nuestros objetivos, con lo que ya se sabe, trataremos de identificar los errores metodológicos. Toda discusión implica ese diálogo con las otras dimensiones. Y un diálogo que incluye, por supuesto, en la discusión es, y por eso que el segundo punto es la correlación de los hallazgos del estudio con la evidencia ya existente, es un diálogo de esto que emerge de este nuevo estudio con lo ya sabido. Por otro lado, y a posterior, llegaremos al momento de las conclusiones. ¿A qué remitirán estas conclusiones? Bueno, durante la discusión nosotros sabremos, desde estas dimensiones que antes había comentado, iremos exponiendo ciertos argumentos que tendrán que ver con esta correlación con los objetivos iniciales, este diálogo con lo ya sabido, esta identificación de lo emergente o lo distinto. Todo eso, el análisis de algún error metodológico, todo eso que fuimos desarrollando en la discusión, eh, en forma de argumentos, nos permitirán llegar a determinadas conclusiones, es decir, declaraciones finales. Este desarrollo que se ha ido desplegando en la discusión, me permite llegar a estas conclusiones. Y esas conclusiones, esas declaraciones finales son las que tendrían que estar en este punto, el número 5 dentro de esta estructura clásica de artículos. Y posteriormente a ello estará lo que son los reconocimientos
a individuos e instituciones que permitieron la realización de la publicación y los datos suplementarios y anexos. Todo esto hace a la estructura central de un artículo, de cómo se escribe, cuáles son los puntos a tomarse en cuenta cuando se escribe un artículo. Y permiten al lector ir siguiendo el desarrollo de esa investigación. Ya vinimos contando por qué, para qué, cómo, qué resultados obtuvimos, pusimos a discutir esos resultados con los objetivos, con lo que ya se sabe, hemos identificado errores metodológicos, tal vez, no es que es un punto que sí o sí tiene que estar dentro de la discusión, y eso nos ha permitido arribar a conclusiones. Estas declaraciones finales, estas conclusiones que tendrán que ver con algo que permitirá, una vez más, enriquecer el acervo académico, como ya habíamos comentado previamente. Una vez que esto se realiza, llegará el momento de reconocer a individuos e instituciones que permitieron o promovieron la realización de la publicación y se darán los datos suplementarios o anexos que permitan también profundizar sobre aquello que fuimos desarrollando previamente, por ejemplo, cuando fuimos presentando todo lo que tenía que ver con resultados. El artículo, como ya mencionamos, cumple un rol muy importante. Un artículo permite socializar aquello que se aprendió en la investigación. Hace que aquello que fuimos construyendo ya pase a ser parte del acervo de un conocimiento adquirido. Como verán, hicimos un recorrido sobre esto de la investigación ligado a la simulación. Vimos cómo es necesaria o está pendiente profundizar la investigación que siga la línea de darnos fundamentos que permita dar datos, evidencia de la efectividad de la simulación como método de enseñanza y aprendizaje. Vimos también cómo, por otro lado, la simulación es una herramienta que permite realizar investigación, todo tipo de investigación. Estuvimos viendo también algunas recomendaciones en lo que hace al diseño de estas investigaciones basadas en investigación clínica. Y por último, trabajamos sobre algunas de las recomendaciones para escribir el artículo. ¿Por qué? Porque todo este camino lo que permite es un producto concreto. Ese producto concreto sistematizado en el artículo es casualmente los nuevos saberes y la nueva evidencia que enriquece.